Con pérdidas totales, como le decíamos, quedó la iglesia de San Francisco. Autoridades de la ciudad de Puerto ya anunciaron que el inmueble va a ser reconstruido. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Se lo preguntamos a Paola Astudillo, que está allí en el puerto. ¿Cómo te va, Pao? Buenos días. Hola, Berito, ¿cómo estás? Así es, porque como hemos visto impactantes las imágenes, durante 3 horas ardió justamente la iglesia de San Francisco, ícono de acá de la ciudad de Valparaíso. Mientras revisamos las imágenes, contarte que, como ya lo habíamos informado, a eso de las 7:30, finalmente el siniestro fue controlado por bomberos. Fueron 21 unidades de Viña del Mar y de Valparaíso que concurrieron a poder apagar este siniestro. Favorablemente no se registraron lesionados, excepto un bombero que en labores habría terminado con unas lesiones menores, pero en términos generales, a propósito de la hora, no se registraron heridos. Evidentemente las causas se siguen investigando, hay varias aristas de investigación, una de ellas dice relación con la posibilidad que podría haberse iniciado este siniestro justamente en la Universidad Católica, donde a esa hora o un poquito antes en realidad se desarrollaba una actividad recreativa de los alumnos. Pero también se habla de un posible problema eléctrico y también de falta de cortafuegos. Pero básicamente mencionar que la pérdida fue casi absoluta e incalculable. Todo lo que estaba adentro, todos los símbolos religiosos, todo lo que estaba al interior del inmueble terminó absolutamente destruido, y también evidentemente todo lo que tiene que ver con esta infraestructura que ya había sido afectada por otros incendios, uno en 1983 y el otro en el 2012. Actualmente esta iglesia ya estaba siendo reparada, estaba a punto de ser entregada, había sido visitada inclusive por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Berito, en estos momentos, mira, nosotros nos encontramos con Cecilia Jiménez. Ella es arquitecto, ella es experta en patrimonio religioso, es docente de arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Aquí le queremos primero que todo agradecer por acompañarnos a esta hora, y señora Cecilia, preguntarle rápidamente, básicamente para que nos pueda explicar qué es patrimonialmente lo que perdimos esta madrugada. Bueno, hay una historia, que incluso muchos no saben, de que los franciscanos provienen de la primera instalación en el sector puerto, y que por primera vez se instalan en 1828 en el puerto, y posteriormente en 1845, con una donación a la señora Pastora Severo y posterior una compra, en 1845 se instala la primera piedra. En esa oportunidad, y no hay antecedentes de la primera fachada que tuvo la iglesia. Esta no es la fachada original de la iglesia. Esta iglesia, que tiene justamente un cuerpo de fachada con otra materialidad, es diferente al cuerpo de naves. Ahora, el cuerpo de naves es una estructura de adobe macizo, y que en estos 3 siniestros que ha tenido en 1983, en el 2010 y ahora recientemente, ha habido una pérdida total, porque el interior, tanto las naves de cañón corrido, las naves de cielo plano, las columnas falsas que al interior de la iglesia eran todas estructuras de hombre, para qué decir, de madera. Por lo tanto, todo lo de madera se perdió, lo mismo que en los otros incendios. Señora Cecilia, preguntarle ya, tenemos claridad entonces en cuanto a infraestructura, el daño de qué estamos hablando, pero las dimensiones patrimoniales, entendiendo que Valparaíso, su calidad de patrimonio de la humanidad, ¿qué es lo que perdimos en términos patrimoniales? Sí, hace poco comentaba otro periodista de que la UNESCO declaró efectivamente el área histórica del puerto. Sin embargo, reconoció esta estructura particular que tenemos de la iglesia en torno a la bahía. Están todas las iglesias mirando incluso hacia el mar. Y esta es una iglesia ícono en Valparaíso, por ser un elemento hito para los navegantes, por eso que también se dice que le dio el nombre de Pancho, Valparaíso por San Francisco. Pero esta iglesia hito, además, pertenece a una de las órdenes también íconos de Valparaíso, que son la orden de los franciscanos, como le decía, que tiene una historia principal muy cercana a la iglesia de la matriz. Son las primeras órdenes religiosas que llegan. Y en el caso del Cerro Barón, también por la monumentalidad que le da la última intervención con el cuerpo fachada en 1890 por el arquitecto Eduardo Provosoli, de la misma orden religiosa, que es esta cuerpo fachada maciza, pero en albañilería de ladrillo. Por lo tanto, de acuerdo a los informes de expertos estructuralistas de los incendios pasados, no ha tenido mayor daño, digamos, de estructura, a los cuerpos de fachada, con todos sus pórticos, los 3 pórticos, tiene una bóveda de pechinas también importante. Pero los daños son, y en los otros casos había habido daños mayores también en los claustros que son las casas de ejercicio que actualmente se utilizan por los sacerdotes.
Y en este caso dicen que no, yo todavía no me he apersonado a la... Profesora, aprovechar de preguntarle también qué pasa con el resto de los otros íconos que están en Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que está acostumbrada, a cierto tiempo nos sucede lo mismo. Siempre hay un inmueble de conservación patrimonial que se ve afectado por distintas cosas y la mayoría de las veces por fuego. Hay un tema pendiente con los inmuebles en términos eléctricos, en términos de mantención, en términos de responsabilidad. ¿Cómo ve usted la situación? Sí. Pienso yo que falta justamente un plan de prevención de riesgo, lo conversaba también, un plan de mantención de los edificios religiosos, así como en el área histórica también la UNESCO exige un plan de prevención de riesgo. Comentaba que hay 3 edificios religiosos que estamos aquí al lado de la iglesia de los 12 apóstoles, que también es una maravilla interior única con unas bóvedas de crucería, que tienen un problema estructural grave en este minuto por problemas de mantención y de reparaciones oportunas después del sismo. Lo mismo pasa con la iglesia también muy reconocida por expertos italianos, que es la iglesia de la Providencia en Cayo Ontaneda, y para qué decir la iglesia de Santa Ana, que hace poco se le cayó un muro, que es de la época de finales del siglo XIX en estructura de adobe, una de las pocas que queda estructura de adobe junto con la iglesia de la Matriz. Por lo tanto, hay un problema de mantención y un problema eléctrico también que no se ha abordado. Recién editamos un libro que es una pequeña publicación sobre un fondar, como conclusiones, que se llama Documentos, Monumentos y Puesta en Valor, que resume ese tema, que justamente para hacer una buena interpretación hicimos una metodología aplicada en 3 iglesias, para ver cuáles son los pasos. Primero los documentos, y para lo cual digo que nuestra universidad ha venido formando una gran cantidad de documentos que yo les quería mostrar, históricos, planimétricos, fotográficos, etcétera. Luego el monumento mismo, que es el que nos señala en qué condiciones está, y luego la puesta en valor, cuáles son los criterios de intervención. Listo, muchas gracias. Le damos las gracias entonces al arquitecto Cecilia Jiménez. Vero, como yo te contaba, ella es experta en patrimonio religioso. Y después también mencionarte que ya a esta hora ya se están realizando todas las labores de remoción de escombros, justamente para poder recolectar todos los antecedentes que permitan determinar cuáles fueron entonces finalmente las causas de este siniestro que ha conmocionado a la ciudad de Valparaíso. Vero. Bien, Pau, muchísimas gracias por ese despacho. Nos vamos a seguir comunicando contigo para tener más novedades durante el día. Que estés muy bien, Pau. Chao, chao. Hablamos. Chao.